Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Tengan una bienvenida a este nuevo estudio del libro de Daniel. Claro que sí, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a crecer unos a otros con estos estudios. Bueno, hemos estado, como lo decía mi esposo, estamos estudiando este libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar, vamos a terminar lo que es Daniel 2. Vamos a estudiar del 46 al 49. Nuestro estudio el día de hoy tiene como título La destrucción es eminente. Pongámosle mucha atención a este título. La destrucción es inminente. Bueno, vamos a hacer como un pequeño recorderis de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Sí, ahora no tengamos miedo por el título, porque de pronto el título, wow, la destrucción es inminente. Sí, necesitamos que haya, digamos, todo lo que tiene que suceder para poder de que lo que hemos venido hablando en estas profecías, de lo que va a suceder hacia el futuro, va a ser muy bueno para todos los que hemos creído en Cristo. Exactamente. Son noticias positivas, no negativas. Exactamente. Entonces, recordemos que la vez pasada, cómo Daniel le interpretó ese sueño a Nabucodonosor y le muestra esos reinos que van a suceder desde ese momento, 600 años antes de Cristo, hasta la venida de Dios por segunda vez en ese reino milenial. Entonces, algo que vimos es impresionante y es la exactitud que Dios nos da a través de ese sueño, porque tal cual fue interpretado, así sucedió hasta el día de hoy. Faltando solamente, pues, solo un reino, que es el del anticristo, que va a ser el próximo por aparecer antes del reino de los 1000 años de Jesucristo aquí en la tierra, milenial, ¿no? Amén. Entonces es bien importante y yo quiero que todos se den cuenta lo trascendente de qué es este libro, porque este libro nos da a conocer a nosotros todo lo que en ese momento no había sucedido, porque fue 2600 años antes de que Cristo naciera, y lo que ya hoy, 2000 años después de él haber venido, nos damos cuenta que han pasado 2600 años, ¿sí? 600 antes, más 2000, son 2600 ahorita, y ya hoy podemos ver de que parte de esa profecía, casi toda, se ha cumplido y no queda sino pendiente algo muy poquito, que es lo que de pronto vamos a analizar hoy. De pronto podemos estar empezando a vivir, o como que se está abriendo ya el camino para ese último reino. Sí, porque mira, los seres humanos siempre hemos venido buscando como un gobierno excelente que supla todas esas necesidades de la población, pero también vemos que los gobiernos de los países cada vez están peor, ¿no? Se buscan por medio de monarquías, democracias, que de derecha, luego de izquierda, comunismo, socialismo. Y ningún gobierno ha podido llegar a cumplir como esas expectativas que tiene la población, ¿verdad? Este día hacían una encuesta en Colombia porque el presidente Petro decía en su campaña, decía, para vivir sabroso. Sí, ¿no? Y ya los mismos seguidores están decepcionados, porque es que nadie va a cumplir esas expectativas. Si usted o si cualquier persona que usted conoce tiene su confianza o sus expectativas formadas en un gobierno, en el próximo presidente, en Argentina va a haber elecciones o ya hubo elecciones, entonces esa persona que de pronto puede quedar como presidente, simplemente es una persona más que no va a llenar las expectativas de todas las personas, sino que va a ser simplemente uno más. Uno más. Que de pronto todos tienen la buena intención y todos quisiéramos que llegara esa persona ideal, pero no va a llegar, porque el único reino que va a ser es el reino de Dios. Amén. Bueno, según el sueño, se van a formar reinos. Después de ese reino de Babilonia, vemos que venía el reinado de los medo-persas, luego el griego, luego como el cuarto del Imperio Romano, a formar un reino que se describe con los dedos de los pies, que sería una mezcla de barro y hierro, y como todos sabemos, esa combinación no es posible. Pero según los escatólogos más reconocidos,
Se dice que esto va a ser como una alianza entre 5 gobiernos de Europa y cinco gobiernos del Oriente, donde va a surgir el anticristo. Bueno, ya este tema es algo que vamos a ver más detenidamente en clases futuras, en otro capítulo de Daniel, donde también recibe otra revelación del futuro que es dada por el arcángel Gabriel. Mire que este libro es supremamente interesante porque no solamente en esta profecía que hemos visto en el capítulo 2 vamos a ver detalladamente las cosas, sino que más adelante Daniel tiene más revelaciones y va a mostrarnos Dios a través de estas revelaciones más detallado lo que va a suceder en el último gobierno, el último reino, que va a ser el de barro y hierro, ¿sí? Fuerte y débil a la vez. Ese gobierno del anticristo lo vamos a ver más adelante. Y mire que en el capítulo 7 vimos cosas interesantes, ¿no? Sí, ¿no? Porque se habla como el Señor le muestra a él esos 4 gobiernos que van a existir, ¿no? Y los representa cada uno de los reinos. El primero es identificado como una bestia en forma de león, el cual es el reino de Babilonia. Que fue lo que el Nabucodonosor. Ajá. La segunda bestia era en forma de oso, o sea, el impresionante Medo Persa. La tercera bestia como la imagen de un leopardo. Después de esto miraba y veía en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este cuerno es el reino del anticristo. Si recordamos que el diablo es un imitador, siempre lo ha sido, él quiere imitar y suplantar a Dios. Si vamos nosotros a la historia de Jesús, él nace en Belén, se crió en Nazaret y de allí su nombre, Jesús de Nazaret. Todo el mundo no creía en Jesús, ¿no? Porque provenía de una ciudad muy pequeña y decían, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Porque de ese comentario que lo hace el anticristo, según lo que acabamos de leer, que de esos 10 cuernos que se ven allí, que significan los 10 reinos o gobiernos, sale un cuerno más pequeño. Eso quiere decir que el anticristo pues va a imitar a Jesús, que provenía también de un lugar insignificante, y el lugar de procedencia va a ser un sitio de pronto no muy conocido, posiblemente una nación pequeña, y algunos creen, estas son como que digamos especulaciones, que puede ser de Siria, porque como no lo vamos a estar estudiando, en muchos lugares se le llama el sirio. Mire que algo que nosotros hemos visto y hemos estudiado mucho, y es que estos reinos que pasaron tenían nombres de animal, inclusive ya en el 5 dice que es una bestia, o sea, es algo que ni siquiera tenía nombre, porque lo que va a representar al anticristo es algo muy grave, o sea, esto es de tener, sí, cuidado y miedo, porque lo que va a pasar es muy trágico para la humanidad. Afortunadamente, los que creen, los que hemos creído en Jesucristo, vamos a ser arrebatados antes de eso y no vamos a vivir esa situación. O sea que por un lado es trágico, pero también son buenas noticias para los que conocemos de Cristo. Ahora, si usted no ha conocido a Cristo, no lo ha invitado, tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que usted no tenga que vivir. Es una advertencia que se viene dando desde 2600 años atrás. O sea que si uno tiene la sabiduría de tener en cuenta de que si las cosas ya que han pasado hacia atrás han sucedido, se han dado tal cual las dijo Daniel, o las dio Dios por medio de sus profetas, entonces tenemos que confiar en que las que vienen también van a ser. Entonces, ¿para qué nos evitamos problemas? La predicación de la palabra, las buenas nuevas son estas, o sea,
nosotros no traemos malas noticias, traemos buenas nuevas. ¿De qué? De que vamos a ser librados de esa bestia feroz, de esa bestia que no tiene ni nombre, porque Dios, Jesucristo, va a venir, va a arrebatar a su novia, a su iglesia. ¿Para qué? Para que no pasemos por esa situación tan difícil. Entonces, es algo que Dios nos muestra a nosotros, nos revela para que nosotros estemos prevenidos y no nos agarre desprevenido por sorpresa esta situación. Confíe en Dios, busque de Dios, invite a Jesús a su corazón, a su vida, y eso lo va a salvar a usted. Esa es la salvación. Amén. Nos salva precisamente de eso. O sea que las buenas nuevas es que Dios no nos va a dejar pasar por esto. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de todo esto, no? Porque como bien sabemos todos, el sábado anterior, el 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás ataca a Israel a las 6:30 de la mañana, cometiendo delitos horrorosos contra la población civil, decapitando niños, asesinando, violando mujeres, matando a más de 200 jóvenes que estaban en una celebración. Además, empiezan a disparar indiscriminadamente contra los ciudadanos israelitas, acompañado todo esto de un lanzamiento de más de 5.000 misiles. Más o menos 5.500, o sea, seguidos en un momento. Estos misiles, algunos pudieron causar daños y muertes a población civil, desencadenando así una guerra entre Israel y el grupo Hamás, y no con el pueblo palestino. O sea, hay que como hacer esa diferencia, ¿no? Porque hay mucha confusión con respecto a esto. Y una cosa es el grupo terrorista Hamás y otro los palestinos. Mire que inclusive el jefe palestino, Abdallah, creo que es que llama, él juzgó y condenó estos actos de Hamás. Así que algún par de presidentes, incluyendo el nuestro, no han aprobado ni han reprochado esta situación que hizo Hamás, pero los mismos palestinos, porque es que hay que tener en cuenta, no es Palestina el problema aquí, el problema son un grupo guerrillero, un grupo de terroristas que han hecho daño a la nación de Israel, así como en Colombia sufrimos del terrorismo por medio de las FARC. Nosotros no estamos, o la guerra no es en contra de los colombianos, es en contra de ese grupo guerrillero, de ese grupo terrorista por el cual están haciendo desmanes. Entonces, esto es algo bien importante, porque es que, mire, hay mucha gente que está desinformada y empiezan a ver, por ejemplo, noticias a favor digamos, de los palestinos, desinformación, porque si eso no fuera cierto, pues el mismo líder de los palestinos no hubiera condenado ese acto. Entonces mucha gente dice, no, es que Israel tiene a Gaza aguantando hambre, que no sé qué, que no sé cuándo. Es mentira, porque si ellos estuvieran aguantando hambre, ¿de dónde sacaron plata o de dónde han sacado plata para sostener esa tiradera de misiles? El primer intento fueron 5.500. ¿Cuánto cuestan 5.500 misiles? En vez de conseguir eso, de ese dinero, invertirlo en eso, porque no lo invierten más bien en salud o en algo para comida para la gente. Hamás es un grupo terrorista que se tomó esa parte de Gaza, no reconoce el gobierno palestino y son los que están haciendo esos desmanes. Ahora, tristemente en las guerras sufren todo. Estamos de luto. A mí me ha dolido bastante esta situación, no solamente con esta guerra, sino también con Ucrania. Lo que la gente inocente, lo que la gente pobre, la gente que está en medio del conflicto ha sufrido es demasiado. Personas inocentes pagando por la culpa de otras personas. Pero tristemente está así escrito, porque es que nosotros nos hemos apartado de Dios y esa es la consecuencia de apartarnos de la cobertura de Dios, de buscar de Dios, de darle la espalda a Dios. Bueno, eso es algo que queríamos comentar, porque ahora que estamos precisamente estudiando el libro de Daniel, vemos que mucha de esa profecía que se dio hace 2.600 años, tú decías ahora, se ha cumplido y otra está por cumplirse. Y con todos los acontecimientos que vivimos, ¿no? Miren, en Mateo 24, Jesús mismo mencionó todas las señales que deben pasar, que nos pueden mostrar que el fin está cerca.
Y parte de esas señales vienen las guerras, muchos que vienen a decir aquí está el Mesías, será como en los tiempos de Noé, y precisamente esas señales se van cumpliendo para que tengamos en cuenta lo que vivimos hoy, que lo que estamos viviendo hoy está muy relacionado con lo que Jesús habló hace más de 2000 años, que debería pasar. Hoy que estamos viendo la perversión sexual, queriendo aprobar incluso la pedofilia en algunos países como algo legal. Mire que, perdón, mire que esta parte de la perversión sexual ayuda mucho las redes, porque la pornografía y todo esto que se está dando, que daña a las personas, un pornógrafo daña su mente grandemente porque cuando uno empieza a consumir pornografía, eso lo va insensibilizando y va queriendo ver más escenas más fuertes para poder sentir algo. Eso es como adormecimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo me empiezo a adormecer en eso, empiezo a necesitar algo más fuerte y eso es lo que lleva muchas veces a las violaciones, a todas las cosas que suceden hoy en día, porque nos estamos acostumbrando a esa situación tan difícil. O sea que esa parte de Noé y toda la cosa es lo que vivimos hoy. Estamos viendo que entonces ya cuando un pornógrafo no le basta estar con mujer o hacer o con una mujer o con dos mujeres, hacer cosas, aberraciones, hacer orgías y toda esta cosa, pues entonces busca hombres y ya empieza la homosexualidad y después de la homosexualidad viene la pedofilia. O sea, va siendo una cadena que se va denigrando la persona. Y tristemente esto lo lleva a una perversión y eso es lo que dice el Señor con base a lo que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra inclusive. Sí, bueno, también podemos ver cómo las guerras que hay en este momento, eso está ayudando a que así cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, puede venir un Salvador de una nación pequeña a conciliar, a traer la paz mundial por 3 años y medio solamente. Y para que esto lógicamente suceda, debe haber guerra, que es lo que estamos viviendo hoy. Exacto, o sea, ese periodo de 3,5 años de paz es precisamente porque tiene que haber guerra. Entonces, estamos viendo que se están cumpliendo muchas de las señales. O sea, yo no quiero que las personas piensen, porque hay gente que le da miedo de estas noticias. Si a usted le da miedo es porque usted no tiene confianza en Dios, porque usted no ha depositado su fe en Jesucristo y a usted le da miedo morir. A nosotros no nos debe dar miedo morir. ¿Por qué? Porque la muerte es ganancia, lo dice el apóstol Pablo, porque nosotros al morir vamos a pasar a mejor vida. Va a ser algo mejor porque mi fe y lo que está escrito en la palabra de Dios me da la oportunidad a mí de saber de que yo voy a tener un mejor futuro con Dios que estando aquí en este mundo, porque ya no va a tener dolores, ya no va a tener problemas de los que se tienen aquí, de las necesidades que tenemos, sino que vamos a estar en cuerpos gloriosos al lado del Señor. Sí. Bueno, hace días, gracias a Dios, que nos regaló un viaje a Nueva York a celebrar nuestro 36 aniversario Amén. De matrimonio. Y fuimos a caminar por el puente de Brooklyn. Cuando estábamos caminando por ese puente se nos acercó un joven israelí y nos preguntó que si éramos judíos. Cuando le dijimos que no, él nos entregó una tarjeta con la foto de un señor de edad y decía que él era el Mesías. También vimos pasar carros con anuncios del Mesías y su foto allí, ¿no? Sí. Entonces, cada vez vemos que hay más y más señales que apuntan a eso, a que la venida del Señor está ya acercándose. Sí, porque el Señor dice que muchos vendrán en mi nombre y dirán, aquí está el Mesías, no, está acá, que llegó a Brooklyn, que llegó acá, que dice, Señor, no crean, porque esos son falsos profetas, falsas personas que van a venir diciendo que yo soy el Mesías. Bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Y siguiendo con nuestra lección, cuando hablábamos la vez pasada acerca de cómo va a venir una roca, que es la que va a derrumbar esa estatua y que todo va a quedar como el polvo. Esto es porque los cristianos oramos por ese gobierno de Jesús, que también, como mencionamos, no necesitamos esperar hasta el milenio
para que Jesús gobierne nuestras vidas. Tú lo decías ahora, desde Amén. ya nosotros podemos invitar a Jesús a que maneje nuestras vidas, a entregarnos a Él, porque igual que la estatua, pues nuestras vidas han venido en decadencia, ¿no? Antes de ¿No? conocer a Dios todo era oro. Y no solamente eso, sino que también aún ahora estando dentro de los caminos del Señor, a veces nos descuidamos y volvemos y caemos porque dejamos dejamos de que Él gobierne nuestra vida y empezamos a gobernar nuestra vida por instinto, por emociones, por lo que nos gusta y caemos muy fácilmente otra vez en pecado, en las cosas que estábamos atrás y sabemos que definitivamente lejos del Señor nada podemos hacer. O sea, nosotros simplemente si dejamos de hacer las cosas de Dios, si dejamos de creer en Dios, nuestra vida se convierte en algo, en un vacío tan grande que definitivamente no sé a dónde nos puede llevar, porque ya no estamos en el mundo del todo, porque uno ve la persona que de pronto no conoce a Dios, de pronto ellos disfrutan del momento, de las circunstancias, de las fiestas y todo eso. Pero nosotros ahora que conocemos al Señor, vamos a una fiesta y también pues disfrutamos en un momento dado, pero después nos sentimos muy mal porque empezamos a ser reargüidos también. O sea que ni disfrutamos allá, ni disfrutamos acá. Entonces empieza como la India María, ni soy de aquí, ni soy de allá. Entonces, ese estado en la mitad es un estado bastante triste y bastante lamentable que la verdad es que no es bueno alejarse de Dios porque sin Dios, sin el Señor, nada podemos hacer. En lo mismo, Señor, creo que en Juan 15 habla de eso, pegados de la vid. Tenemos que estar pegados de la vid. Nosotros somos los pámpanos y estar pegados a esa vid es la que nos da a nosotros propósito, nos da a nosotros seguridad, nos da gozo, nos da paz y así es la forma en que debemos de vivir. ¿Esto para qué lo decimos? Para que todos nos peguemos al Señor y no nos alejemos de Él, porque alejados de Él nada podemos hacer. Sí, lo que tú venías diciendo ahorita, ¿no? Muchas veces antes de conocer a Dios vivíamos pronto vidas doradas, como esa cabeza de Nabucodonosor. Después, al pasar del tiempo, vamos decayendo hasta quedar en barro mezclado con hierro. En algunos casos, nuestro creo que decayó no solo al hierro, al barro, sino al lodo, ¿no? Ni el hierro ya, sino porque el hierro le daba algo de estabilidad, algo de fortaleza a uno. Entonces, lo repetimos, invita a Jesús a que Él gobierne tu vida, porque un día estos cuerpos se van a volver polvo. ¿Quién se va a acordar de nosotros? Nadie, ¿verdad? Dios nos ofrece, solo Él nos ofrece una eternidad con Él donde siempre vamos a morar en su presencia, incluso después de la muerte física. No esperemos a que estemos en una bancarrota espiritual y lleguemos a una destrucción inminente. Amén. Por eso nosotros llamamos a este mensaje una destrucción inminente, porque sea como sea, algún día va a haber esa situación y tenemos que estar pegados al Señor. Ahora, si nosotros tomamos la decisión desde antes, como hemos dicho antes en muchas ocasiones, qué bonito hubiera sido haber conocido al Señor mucho tiempo antes, no hubiéramos llegado a esos extremos, a esas bancarrotas, a esos fondos en los cuales nos tocó que vivir para poder llegar y reconocer de que necesitábamos de un Salvador, de que solo Dios nos podía ayudar a salir de ese fango donde estábamos nosotros. Bueno, hoy vamos a leer los últimos versículos de Daniel 2. Los invito, vamos a leer Daniel 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. En estos últimos versículos de este capítulo, vemos que el rey Nabucodonosor, después de que escucha el sueño, su interpretación, él ha quedado muy sorprendido. Y vemos, dice que cae de rodillas ante Daniel, de quien se dice que es la tipología de Jesús. Y en este versículo, muchos aseguran que es una semejanza a lo que en el futuro va a suceder, que todos los reinos van a rendir adoración
a Jesús como está escrito. Amén. Daniel es parte, es una de las tipologías, también José fue tipología Así de Jesús. Entonces, pues, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto que cada versículo que nosotros leemos representa algo. Y mire que ese versículo que acabamos de leer, Daniel 2:46, vemos digamos, lo que hizo Nabucodonosor en ese momento, que fue arrodillarse, rendirle incienso y rendirle cosas como si fuera un dios. Y eso representa eso, ¿no? Sí, y lo dice Filipenses 2:9-11. Mire, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, vemos que después de que el rey reconoce que el Dios de Daniel y sus amigos es todopoderoso, vamos a ver qué continúa. Vamos a leer Daniel 2 del 47 al 49. El rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Miren, Dios por medio de este sueño pone a Daniel y a sus amigos en una posición elevada en el reino. Igual tú lo mencionabas ahorita como lo hizo con José en Egipto, ¿verdad? Que por el sueño que le reveló al emperador, lo puso a cargo de todas las cosas de Egipto. Fue el segundo en poder, digamos, ¿no? Y eso mismo sucedió con Daniel. Esto es bien importante porque Daniel pasa a ser una persona muy importante dentro del reino, pasa a ser, digamos, el segundo en mando, pero es porque precisamente ellos hicieron algo en un principio cuando empezamos a ver este libro. Ellos no se contaminaron y Dios utilizó estas personas que se entregaron a él para que por medio de ellos, él pudiera mostrar su gloria. Dios en este momento está buscando muchas personas. Desafortunadamente, nosotros estamos muy alejados de Dios. Nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. A veces, cuando nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos apagamos y el enemigo quiere apagarnos, nos tienta, caemos en tentación, nos alejamos de Dios y en ese alejamiento, pues precisamente dejamos que cosas negativas pasen en nuestra vida. Pero si nosotros no nos contaminamos más, si nosotros otra vez agarramos otra vez el hilo y volvemos otra vez y buscamos al Señor en oración, leemos su palabra, reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, pues volvemos otra vez a hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que estar en este momento más conectados. Estamos viviendo tiempos finales, vemos todas las profecías, vemos lo que el Señor nos ha dejado desde el Antiguo Testamento precisamente para estos tiempos. Los tiempos que vienen son difíciles, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos pegados de Dios, nada nos va a poder hacer, porque Dios prometió estar con nosotros, así como más adelante vamos a ver en el próximo capítulo lo que el Señor hace por medio de estos jóvenes cuando ellos no se transan con las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que obedecer los mandatos de las personas que son puestas en los gobiernos, así sean gobiernos malos, pésimos como los que hay en este momento en todo lugar, en toda parte. Pero una cosa es obedecer los mandatos, digamos, normales, a otra es estar en contra de un mandato que está por encima de ese gobernante, y esos son los mandatos de Dios. Dios ha mandado, ha dado sus mandamientos, y nosotros tenemos que estar a favor de los mandamientos primero de Dios que los de los gobernantes. Amén. Porque los gobernantes siempre están pensando en su forma
natural, en su conveniencia, en el dinero. A veces creemos que nunca nos vamos a morir. ¿Y sabe qué? Todos vamos a perecer, todos vamos a llegar a esa destrucción eminente de este cuerpo, porque este cuerpo va a desaparecer. Sea que nos vayamos en el rapto, o sea que nos muramos y nos tengan que quemar algún día. Pero lo que queda ahí en el ambiente es el alma. Y esa alma es la que va a estar dando cuentas por lo que hacemos nosotros. Así que es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que estamos estudiando en estos capítulos de Daniel, porque Dios está mostrando por medio de las señales, por medio de todas las cosas, que su venida está pronto. Y eso debe de ser una noticia maravillosa para todos los que hemos creído. O sea, dice que va a venir como ladrón en la noche, pero ladrón en la noche, ¿dónde? Donde no le conocen. Donde lo conocemos, donde lo estamos esperando, va a ser bienvenida esa venida y vamos a estar gozosos. Tristemente hay familiares, hay personas muy cercanas a nosotros que no han querido aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador, que no han entregado sus vidas a Dios, que desafortunadamente están todavía divagando entre el mundo y están más pendientes de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y pues son cosas que nosotros no quisiéramos que nadie pereciera, pero nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de pedirle todos los días al Señor que toque corazones, incluso los nuestros, porque nosotros pueda que nosotros estemos engañados y no estemos inclusive salvos. Yo creo por fe, pienso y creo que Jesucristo pagó por mis pecados y por eso voy a ser salvo, no porque yo sea bueno, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. Bueno, con esto terminamos el capítulo 2. Ya para la próxima ocasión vamos a iniciar con el capítulo 3. Así que solo nos resta darles los agradecimientos por acompañarnos, invitarlos a que desde allí estén preparándose ya, vayan, si han tomado apuntes, puedan repasar o empezar a leer el capítulo 3 para que cuando empecemos podamos ya como tener una idea de lo que vamos a ir viendo. Recuerden, es no dejarnos contaminar, conservar con nuestra identidad de hijos de Dios, de saber quiénes somos en el Señor. Amén. Y lo más importante de todo es que oren por nosotros, oren, que nosotros somos muy atacados, nosotros también, igual que todas las personas, siempre vamos a estar como en esa guerra espiritual tan tenaz que el enemigo no quiere que nosotros hagamos este estudio, menos este estudio de Daniel, porque este estudio de Daniel es bastante interesante, donde nos muestra, nos revela 2600 años antes de esta fecha, los acontecimientos que van a suceder, que están sucediendo en este momento y que van a venir hacia el futuro. Así que es muy importante que nos ayuden en oración, que nos levanten las manos en oración, que compartan estas enseñanzas y que podamos todos aprender cada vez más, de estar más fortalecidos en Dios y de pegarnos, no alejarnos, porque estar alejados de Dios es lo peor que hay. Es como siempre hemos dicho, ¿no? Un pez lo sacan del agua y empieza a patalear porque muchas veces no nos damos cuenta. O dicen, ¿no? Que el pez no se da cuenta cuando está, que el valor del agua. Sí, que pertenece al agua. Él se da cuenta que él es del agua cuando lo sacan del agua. Asimismo nosotros, cuando nosotros, lo decía el pastor Javier el domingo pasado, nosotros también, el hábitat nuestra es estar con Dios. Y estar fuera de Dios empezamos como a patalear. Estar alejados de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. El origen del hombre es de Dios y no del hombre. Así que vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Señor mucha fortaleza y mucha sabiduría para enfrentar estos tiempos difíciles, pero muy satisfactorios, porque también nos muestran de que pronto vamos a estar con el Señor en ese milenio, en ese año, en ese reino milenial de Jesucristo. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdónanos
los momentos en que desfallecemos, Señor, en que caemos en tentación, en que no hacemos las cosas que tenemos que hacer o las hacemos simplemente por hacerlas, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a estar fortalecidos en ti, a creer más en ti, a tener más fe en ti, Señor, a creer de que tú vas a venir pronto, pero es algo positivo y no negativo, Señor, en que la situación está muy difícil en este mundo, Señor, pero lo más importante es que tú toques a todas las personas que están en medio del conflicto, Señor, tanto los israelitas, Señor, bendecimos a Israel, pedimos por esta nación, Señor, para que tú la continúes bendiciendo y protegiendo, Señor, por los gobernantes, Dios Todopoderoso. También te pedimos por los palestinos, Padre Santo, por las personas inocentes que están pasando por situaciones difíciles, que han tenido que dejar sus hogares, sus casas, Señor, que le han destruido todo también. Padre mío, incluso oramos por los de Hamas para que seas tocado, Señor. En estos días veíamos un video, Padre Santo, donde el hijo del mayor líder de Hamas se convirtió al cristianismo y estuvo por un tiempo incluso ayudando a Israel, y hoy en día es un hijo tuyo, Padre Santo, gracias a que él conoció de ti, Señor. Qué bueno que todos pudieran tener la oportunidad de conocerte, Señor, porque cuando tú entras al alma de una persona, Señor, esa persona va a llenarse de gozo, de paz, de tranquilidad, Señor, y de esperanza, Dios, en ti, Padre Santo. Bendecimos a cada persona que ve estos videos, Señor, y te pedimos del corazón que los bendigas, que nos ayudes a todas las personas que no te conocen a ti, Señor, y que pueden estar en este momentico en esa lista negra que va a estar en ese tiempo milenial, en ese tiempo del anticristo, Señor. Yo te pido, Dios, que les bendigas, que los ayudes, Señor, que toques sus corazones para que puedan doblar rodillas, Padre Santo, y que puedan, Dios eterno, estar en ese reino milenial donde vamos a estar gozando, disfrutando del verdadero gobierno, un reino en equidad, un reino donde todo va a ser color de rosa, porque tú vas a estar al frente de ese gobierno, Señor, el gobierno que todo mundo anhela, Señor. Gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Bye.